Muchachos, buenas, buenas, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, buenas, buenas, ¿cómo les ha ido? ¿Qué cuenta? Bien, gracias.
Buenas noches. Buenas noches. Estimada profe, ¿cómo la cae? Ya lo puedo saludar de eso. Ya estamos vacunados. Sí, Aunque eso también. no nos sí. No, sí, no, cuidarnos. ¿Cómo le digo? Bien, señora. Gracias a Dios. Bueno, ¿cuántos vamos? Ya nos queda un minutico y arrancamos, muchachos. Bueno, bienvenidos una vez más a su aula virtual de arquitectura y mantenimiento de redes. Mi estimada Mónica y don Wilmer, buenas noches. Sebastián Cortaza, buenas noches. Cristian García, buenas noches. César Vargas, Felipe, Daniel, doña Camila, don Alejandro, Carlos Peña, Ivonne, David, John, Carlos Alvarado, Lina, Brian, John Sebastián. Bueno, ahí vamos. Y Juan Prieto. Don Juan Prieto. Bueno. Entonces, ¿cómo les acabo de ir el viernes? ¿Bien? Bien, profe, bien, pues en mi caso no hubo problema para llegar. Ah, bueno, no, pues imagínate. Yo también salí, la verdad no encontré nada raro, pero pues sí había manifestaciones en los portales el viernes. Creo que en los portales ya había incomodidades. Bueno, en este tema de la arquitectura y de los sistemas informáticos, estamos viendo un concepto muy importante que es la funcionalidad, la compatibilidad, la conectividad y todo este rollo. Los sistemas de información, pues efectivamente nos permiten de manera regular, el único propósito es facilitar las comunicaciones, los envíos, la recepción, el trámite y demás características importantes para que el ser humano alivie su carga laboral, mejore sus resultados personales y le dé cumplimiento a las metas y obligaciones que se haya trazado debidamente. En ese ejercicio, efectivamente, hoy vamos a ver un concepto que son las famosas redes. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos nuestras famosas redes que nos van a permitir identificar para que nosotros podamos saber efectivamente cuáles son las topologías de las redes, sus clases de redes, su mecanismo, su comunicación. De entrada tenemos que tener en claro que efectivamente el hombre ha facilitado la movilidad a través de los la diferente implementación de las clases y tipos de redes. Clases porque efectivamente permite una cobertura, permite un alcance, permite una conectividad en diferentes áreas de diferentes puntos para que efectivamente se conecten los diferentes computadores o sistemas de información o comúnmente llamados en este ámbito de la ingeniería de redes como los famosos nodos. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente tenemos que llegar a interpretar que las redes, el único propósito con el que fueron creadas y diseñadas fue para facilitar, mejorar, transmitir, recepcionar los datos, ¿correcto? Los diferentes bits. A través de esa transmisión, entonces, surgen todos los mecanismos y formas de transmitir de maneras directas, serial, en paralelo,
¿cierto? Y esto permite que efectivamente de esa forma la arquitectura, las velocidades y los tiempos de los sistemas de información pues tengan que ir mejorando día tras día. Pues hoy en día efectivamente en Colombia solamente tenemos algunos niveles de comunicación mejorados como hasta la 5, hasta la 3G adecuadamente, y de pronto algunas máquinas y algunos puntos de transmisión y recepción pues manejan, si al caso, la 4G. La 5G en Colombia todavía no ha llegado, está por llegar. Es factible que algunas mejoras y aparatos que en algunas instancias de algunas instituciones gubernamentales o de pronto científicas la tengan, pero realmente el servicio como tal a este país todavía no ha llegado. Entonces, desde el punto de vista de utilización y cobertura, entonces surgen las clases de redes que nos van a permitir a los seres humanos, al ser humano, poder ubicarse dentro de un núcleo de máquinas para poder compartir, para poder utilizar, para poder recepcionar los datos y los diferentes procesos que llevan a este ejercicio. En la informática se entiende por la interconexión de numerosos y determinados computadores o puntos de información que se pueden conectar de manera alámbrica o inalámbrica. Eso pues tiene que ser claro para su concepto y su pensamiento adecuado. Por medio de impulsos eléctricos, por ondas electromagnéticas u otros medios físicos que le permitan enviar y recibir datos de un punto a otro. Dentro de ese proceso se pueden identificar varias clases de redes como son la red LAN, la MAN y la WAN. Entonces, desde ese sentido, nosotros tenemos que saber de manera regular a qué clase de red nos vamos a conectar. No qué tipo, a qué clase de red nos vamos a conectar para poder transmitir, verificar, controlar, gobernar esa transmisión o esa actividad que se quiera realizar. Dentro de ese esquema, efectivamente, la más común, obviamente, es la red LAN, la local, una red de área local que permite interconectar o conectar un número determinado de máquinas para compartir, comunicarse, recepcionar o enviar una serie de datos o recursos que en un momento determinado se tengan, los famosos periféricos, los dispositivos y los elementos dado el caso. Esto permite que efectivamente las redes LAN las utilicen de manera frecuente las empresas, unas entidades medianamente grandes como universidades, como empresas de una estructura promedio de hasta 300 empleados. O sea, si todos tuviesen un mínimo de una máquina por empleado, pues, pero pues efectivamente se puede llegar a dar. Con las tecnologías de hoy en día, pues podemos esa capacidad ampliarlas por la repetición, por la administración de los routers, de los elementos. Pero siempre, siempre, mis queridos cuasi ingenieros, siempre vamos a estar sujetos a unas tecnologías y a unas capacidades de comunicación. Y a eso se le denomina una serie de protocolos, normas, requisitos, permisos, autenticación con utilización de claves, de contraseñas, que efectivamente le van a permitir a estas máquinas comunicarse una con otra. Las máquinas realmente son demasiado juiciosas porque se programan de manera sistemática, metodológica, para que cada vez que realizan una pequeña comunicación entre un punto A y el punto B, siempre, siempre estén requiriendo de un protocolo, de un permiso, de una capacidad, de una recepción, de qué le envío, de qué me envía, de qué le mando, de qué le recibo, qué capacidades y demás características. En eso, los sistemas de información diseñados debidamente juiciosos por el hombre, pues cumplen un requisito estándar bastante juicioso. La red de MAN, pues efectivamente la red LAN, entonces como dijimos, da para ubicarla y trabajarla dentro de una empresa mediana de promedio 300 o 500 máquinas sin ningún inconveniente, pero
pues técnicamente hablemos de un número de 300 hacia abajo. No significa que si tenemos una universidad en la cual tiene más o menos unas 20 salas de cómputo, y en sus 20 salas de cómputo en cada sala tiene 50 o 60 o 100, pues fácilmente estas se pueden interconectar y todas quedan bajo un esquema de una LAN privada de esa universidad o de esa compañía o de esa empresa. Y siempre, obviamente, utilizando un protocolo. Pero dentro de la LAN se utiliza para la conexión de los diferentes dispositivos, elementos o hardware que se encuentren en su camino. Para ello, efectivamente, para clasificar la conectividad y la conexión, pues cada una de las instituciones o los estamentos montan una red, una intranet. La intranet, ¿qué es el funcionamiento? Porque entonces ahí podríamos llegar a confundirnos en el concepto. Mientras que la LAN establece una conexión, ¿cierto? De los dispositivos, de los recursos y demás características de hardware y software, una red de una intranet establece es una compartir la comunicación. Entonces, entre comunicación y conectividad tenemos leguas de distancia para que no se vayan a confundir una de otra. Una comunicación puede ser cerrada, abierta o específica. Esa comunicación de intranet establece ciertos usuarios solamente enviando y recibiendo algunos procesos específicos que se les lleguen a configurar. Tanto las conectividades como la comunicación son debidamente programadas, establecidas, diseñadas con ciertas características que faciliten su objetivo específico. Y por último tenemos una red de área amplia, una WAN. Una red de área amplia es una red de computadores que une varias redes locales, o sea, varias LAN, o sea, varias MAN. Entonces, mientras que una red LAN o MAN, una red LAN es muy centralizado, es de un punto específico en la ciudad. Estamos hablando de una red LAN de la Universitaria de Colombia, una LAN. Una red de tipo MAN efectivamente tiene más cobertura, donde sus diferentes nodos o sistemas de información tienen un alcance de una ciudad, de un municipio, del tipo metropolitano, donde el computador A se encuentra en las 220 y el computador B se encuentra en la menos 301. Entonces, ese tipo de distribución y de ubicación es un poco más amplia. Claro, una red de tipo MAN es una red que utiliza altas capacidades de velocidad, altas capacidades de procesamiento y altas capacidades de almacenamiento en sus diferentes procesos de entrada, salida y demás. Mientras que una red de área WAN es una red mucho más amplia, es una red de varias ciudades, conecta varias ciudades, conecta varios municipios, es lo que hoy en día conocemos como la famosa Internet. No tiene una estructura específica, no está definido un protocolo único, sino que utiliza los diferentes protocolos y normatividades para poder establecer una conexión con ciertos rigores de comunicación específica que cumpla lo básico para poder acceder a dichos modelos de conectividad y comunicación. Dentro de ese ejercicio, efectivamente, entonces, dentro de la red LAN, la red MAN y la WAN, pues surgen las diferentes formas de conexión. ¿Cómo lo vamos a conectar? ¿Con qué arquitectura? ¿Con qué metodología? Entonces, efectivamente, nos surgen las famosas redes de tipo y de tipo porque nos van a dar una estructura, una arquitectura donde la conexión tiene un control, una administración, un gobierno. Entonces, los tipos nos establecen una estructura específica de comunicación. Para ello, pues tenemos las redes de tipo bus, ¿cierto? Donde esa red de tipo bus establece una conexión de un punto A al punto B sobre una línea directa de comunicación, tanto de ida como de venida, en ambos sentidos. Algunos de los administradores de ese tipo de red de bus
pues puede ser cualquier usuario, cualquier nodo que encontremos o que se defina o que se especifique. Puede ser este como puede ser este. Aquí, de entre las ventajas que tiene esta red, efectivamente, es que si una de sus terminales, por alguna razón y o circunstancias, se llegara a caer, pues no afectaría absolutamente en nada el resto de los nodos que están debidamente conectados a un eje central. Este eje central efectivamente facilitaría la diferente conexión de los demás elementos o sistemas de información que estén debidamente conectados, ¿correcto? Bien, dentro de esa estructura, pues efectivamente eso depende de las condiciones también, porque se monta un bus, porque se monta una estrella, ya lo veremos un poquito más adelante. Luego el otro tipo de red que encontramos es la red de tipo estrella, ¿cierto? Que este tipo de red estrella facilita un compartir de manera directa al servidor y con el gobierno del servidor los recursos, los elementos. Aquí podríamos llegar a pensar de que una red de estrella estaría centralizando los recursos o los elementos que alguna de las terminales o los nodos contenga o que el mismo servidor haya puesto al servicio de los demás. Acá puede que se tenga varios elementos, varios recursos adicionales, pero se los entrega en administración y en poder al servidor central o a la máquina. Aquí, pues, como por decir la estrella, se dibuja de manera técnica, porque pueda que apenas en este punto central que estamos viendo acá en pantalla, lo único que se logra tener acá sería simplemente, si este punto no existiese, de pronto podemos decir que el punto central de conectividad, pues puede ser, a ver, ¿cuál es este señor que está acá? Entonces, este nodo, señor, entra al control de la administración y la gestión, pero todos los demás computadores están de manera individualmente conectados. Si yo desconecto el número 1, pues digamos aquí podemos decir que pueda que desconecte este. Ah, mentiras. Pueda que desconecte este, o de pronto desconecto este, o alguno de ellos lo desconecto, pues no me afectaría bajo ninguna circunstancia que alguno de esos nodos se haya caído, bloqueado, entorpecido, formateado, apagado, lo que quiera, ¿correcto? En un tipo de red de estrella. En los tipos de red de anillo, pues efectivamente, su proceso es muchísimo más cerrado, es un proceso dependiente, es un proceso que va en secuencia en una cadena de comunicación, donde efectivamente el nodo central, digamos que este sea el sistema A, este puede ser el sistema B, este puede ser el nodo C, así sucesivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Si este fuese mi nodo Z, ¿cierto? Entonces, cuando yo vaya a hacer alguna conexión dentro del nodo A al nodo Z, pues si el nodo, de pronto el nodo C se cayó, se bloqueó, por la razón que usted quiera imaginar, tuvo un pequeño percance, se fundió la máquina, se desconectó, bueno, lo que haya sido, lo perdimos. Entonces, automáticamente, y como es un anillo, tanto de entrada como de salida, queda la red totalmente bloqueada. Entonces, con una red de tipo anillo, podía llegar a pensar algún ingeniero debidamente despistado, decir, no, pero entonces, ¿para qué diablos inventan una red de tipo anillo? Pues obviamente que eso depende de una conectividad, de una línea de comunicación, de una línea de procesos. Entonces, dependiendo del ambiente y la estructura y las condiciones para los que fueron creadas una tipo de red de ese estilo, pues dependerá de las diferentes actividades y acciones que se quieran llegar a desarrollar. Lo cierto es que desde el nodo A hasta el nodo, llamemos a el nodo CX, ¿cierto? Quedarían totalmente bloqueados, porque ni el nodo X puede recibir instrucciones de qué hacer, ni tampoco realizar peticiones, porque siempre habrá un punto que los va a bloquear y los va a separar automáticamente. Pero sin embargo es muy utilizada a nivel gubernamental,
una DIAN donde requiere que se ejecuten paso a paso algunas actividades, pues monta una red de tipo anillo, porque le conviene que el usuario complete varios pasos de manera lógica, secuencial y ordenada para que obtenga un resultado específico y único. Entonces, si como nosotros los usuarios en un momento determinado somos tan mañosos, inquietos o lo que sea, pues pretendemos ser los magos del asunto y saltarnos el paso 3 de 5 pasos. Y decimos al llegar al 5 rápidamente, sin haber hecho el 3 o el 4, ya lo completamos. ¿Sí? No, aquí en este caso, para este tipo de red, se establece que se requiere por su entorno, por sus condiciones, por su proceso social, económico, político, pues estableceríamos una red de tipo anillo. Entonces, si fuese para la DIAN, quedaría perfecta porque iríamos del paso a paso, donde el usuario compra el formulario, pasa a la ventanilla siguiente y lo van llevando de la mano para que vaya completando de manera secuencial el paso a paso de una actividad específica, sin que se salte nunca algunos de los pasos que requiere para completar su actividad final. Otro tipo de red tenemos entonces la famosa red de árbol. Esta red de árbol efectivamente establece una jerarquía de comunicación, donde efectivamente su nivel inferior es el servidor principal, la máquina que le facilita toda la comunicación. Entonces, para poder acceder, si de pronto este es el nodo Z, entonces requiere comunicarse con el nodo A, que es el servidor principal. Entonces, automáticamente tendríamos que pasar de, acá les voy a hacer la gráfica, pasar de este punto a este punto y de este punto a este punto. Entonces, pidiéndole el permiso de comunicación, de conectividad al superior siguiente de su jerarquía. Siempre. Y asimismo, el superior, para poderse comunicar con su súbdito de más bajo perfil, pues tiene que pasar por los diferentes niveles para que él lo administre o lo gobierne en un momento determinado. ¿Dónde se utiliza? Bueno, esta clase de red de jerarquía la utilizan en el ejército, en la policía, en los puntos de diseño y desarrollo a nivel científico, donde se requiere que de manera obligatoria, paso a paso, se cumplan ciertos niveles de autorización, y donde el nodo A o el nodo B o el nodo Z tenga un nivel de mando y de control para que permita la viabilidad del siguiente paso. Porque podríamos decir, no, entonces montemos una de anillo. No, como estos de anillo en los nodos no van dando los permisos ni los privilegios ni las prioridades, mientras que en una red de árbol sí se van estableciendo ciertos privilegios de cumplimiento y cumplimiento de metas. Entonces, por ese motivo, la red de árbol se difiere de un anillo o de una estrella en un momento determinado. La red de estrella para un proceso como en el ejército, pues para algunos departamentos puede ser funcional, pero para las comunicaciones entre las cúpulas militares, el tratamiento y envío de alguna información específica, pues tienen que tener obligatoriamente una jerarquía y unos permisos que le permitan realmente acceder al nivel siguiente o superior, por las razones que sea. De pronto creo que tanto Mónica como Wilber nos enseñaban que no había alguna jerarquía. Bueno, la comunicación normal del de a pie, del ser humano, pues no, pero ya en los sistemas de apoyo y de información, pues sí requiere ciertos niveles, por eso algunos niveles de jerarquía tienen unas claves específicas y especiales para que puedan o no acceder a alguna información privilegiada. Asimismo, un ejemplo, el pequeño ataque que le hicieron al presidente, efectivamente, las primeras de cambio solamente las manejaban las cúpulas, la información, los hechos reales, los altos generales, la alta gerencia sabía de cuáles eran las situaciones que habían ocurrido y solamente la compartían a algunos
nodos o usuarios que tuviesen el mismo nivel y la misma capacidad de procesamiento, ¿ok? Posteriormente tenemos la red de tipo anillo, de malla. La red de tipo malla efectivamente refiere a que no hay ninguna jerarquía de comunicación, ni permisos ni protocolos para comunicarse entre los diferentes usuarios o nodos que estén debidamente conectados. Entonces, una red de tipo malla establece más o menos como de pronto una plaza de mercado donde ahí no tienen ningún nivel ni privilegio ni sensibilidad de los datos donde afecte el SID, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, sino simplemente quieren compartir los beneficios, los pros y los contras de poder estar debidamente conectados. La red de anillo doble efectivamente establece una jerarquía de comunicación donde el paso anterior depende del siguiente y el siguiente del anterior. Efectivamente, aquí en este caso podríamos llegar a pensar de que establece una comunicación en el primer anillo y en el segundo anillo devuelve la comunicación o puede viajar en el mismo sentido. Siempre de manera regular las redes tipo anillo se van a conectar siempre en un solo sentido, pero en las redes de tipo de doble anillo podemos conectarnos en un sentido y en otro para poder facilitar y agilizar la información, pero sin embargo deben de cumplirse los mismos protocolos y cumplimiento de los requisitos. Entonces, así como vimos en la de anillo, efectivamente, el usuario A, en un sentido, tiene que comunicarse ordenadamente con el B, con el usuario C, y así sucesivamente, y en sentido contrario, y en C. Entonces, pero si ya requiere de una ejecución de un permiso, de un uso de un periférico, de un uso de un complemento al proceso que se esté definiendo, pero que cumpla tanto de ida como de vuelta el debido proceso, pues se puede utilizar el nivel de anillo de tipo 2 que le facilitará devolverse o anticiparse a la comunicación que se está realizando, ¿ok? Esas son las redes de tipo anillo. Por último, tenemos las redes de tipo mixto. Estas redes de tipo mixto, pues efectivamente establecen que podemos conectar una red de anillo, doble anillo, jerarquía, malla, etcétera. Y esto puede llegar a conformar la pregunta del millón. A ver, ¿a quién le pregunto? Felipe. Don Felipe, Señor. Una conexión mixta de una jerarquía de malla, doble anillo, árbol, ¿a qué clase de red llegaría a pertenecer más o menos? ¿Puede dejarla? Hágale, contesta. ¿Me repite? O sea, una topología Una topología de tipo mixta, donde encontramos de árbol, malla o doble anillo o estrella, ¿a qué tipo de clase de red se asemejaría y pertenecería? a las mixtas, ¿no? No, obvio, tipología, pero ¿a qué clase de red pertenece? Ah, ok. Una WAN. ¿A una WAN o a una MAN? Una MPLS, profe. A A una una WAN. WAN. A una A WAN. una WAN. Exacto. ¿Por qué? Una Porque... MPLS. ¿A una qué? Una MPLS. ¿MTLS? ¿Cuál es esa bien? No. Una WAN por su tamaño, profe. No me confunda el público, hágame el favor. Por eso es que uno no responde bien, profe. Punto negativo. Total. Las estándares están dentro de la MAN, la WAN y la LAN, ¿ok? Para que tengamos en claridad meridiana, que son las que efectivamente tenemos que llegar a reconocer como las diferentes clases de red. Recuerden que las clases depende de su cobertura, de su alcance. No depende de la topología, porque una red LAN la puedo montar de tipo anillo, o una LAN de tipo malla, o una LAN de tipo bus, ¿correcto? Entonces, simplemente dependería de la cobertura y la conectividad que llegase a hacer.
Claro, la diferente LAN, WAN o MAN, bueno, la WAN no, pero sí la LAN y la MAN, dependerían exclusivamente no de una topología, de unos privilegios, sino que efectivamente dependería de un entorno, de unos requisitos, de una infraestructura, de un espacio donde efectivamente puedan llegarse a compartir, utilizar los diferentes recursos. Entonces, claro, las redes como tal fueron diseñadas para, desde el punto de vista guerrerista, el hombre siempre, los primeras de cambio, lo que se inventa en las primeras de cambio casi siempre es con el fines bélicos y defensivos, bueno, más defensivos que bélicos, pero sí de tener un paso adelante del opositor. Entonces, las redes... la red de Internet fue por accidente descubierta a través del ARPA, que era un sistema de comunicación que tenían los ejércitos para poder transmitir datos en las primeras de cambio. Pero antes ya habido unos experimentos de comunicación en los diferentes países del mundo como Alemania, China, Estados Unidos, pero pues no habían tenido el éxito de poder comunicar y compartir los datos en principios en las primeras de cambio. Eso pues efectivamente era más ventajoso que mandar un mensajero desde un punto A al punto B a kilómetros de distancia y millas. Entonces, esto pues facilitó de manera armónica y rápida la comunicación y que era privilegiada en aquel entonces, porque solamente algunos podían tener la conexión y descifrar y conectarse y demás características. Entonces, en conclusión, los tipos de redes dependen de algunas especificaciones como su espacio, ¿cierto? Los procesos, la secuencia de procesos, ¿cierto? Las actividades que se quieran llegar a desarrollar en la misma. Entonces, por eso se puede montar una de bus, estrella, anillo, árbol, malla, doble anillo y mixtas y algunas adicionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, profe. Bueno, más que pregunta sería como entre lo que estoy leyendo sobre lo que usted dice, las mejores topologías o las más fáciles vendría siendo la de estrella y la de árbol, ¿cierto? Serían porque, no sé, tienen acá según veo, tienen como cada dispositivo solamente necesita de un puerto, que es entrada o salida. Lo engañaría si le digo que hoy en día, la más fácil sería la A o la B. No. Hoy en día, con los diferentes recursos tecnológicos, con la implementación de las TIC y todos los demás procesos y procedimientos que se han venido implementando a favor de la mejora continua del ser humano en sus actividades y procesos y procedimientos, pues depende exactamente de la necesidad, de la estructura. Porque si yo le digo que voy a montarle un proceso para recepcionar unos formularios a la facturación de la DIAN, pues y que la vamos a montar en doble anillo, pues le estaría diciendo mentiras. Entonces, lo que yo tengo que evaluar es precisamente el número de usuarios, el número no tanto, pero sí evaluaríamos los usuarios que se quieren conectar independientemente de la dependencia del paso a paso que se quiera llegar a desarrollar. Si depende el uno del otro, si no depende, si es estrictamente obligatorio, si el usuario A puede avanzar, mientras que el usuario B igualmente puede avanzar por la otra esquina, entonces automáticamente pues diría que no habría un anillo ni un árbol en las primeras de cambio, mucho menos estaría pensando en un bus, ¿cierto? Señor. Yo pensaría más bien en la mixta, que la mixta pues lo en mismo, cuestión así maneja todas y pues sería como más flexible y confiable porque veo que tiene mayor tolerancia a las fallas. Lo que pasa es que la mixta depende y surge automáticamente de las diferentes
necesidades que se vayan dando. En una LAN podemos encontrar varios tipos de redes. Una empresa, por lo menos como Panalpina, Carulla, hoy en día, tienen 2 o 3 tipologías de redes, porque algunos datos son compartidos, algunos otros son cerrados, algunos otros son de privilegio exclusivo, específico y de cumplimiento de metas, o sea, a nivel jerárquico. Entonces, son empresas que montan automáticamente dependiendo de ese nivel. Pero si hablamos de un proceso gubernamental o algún privilegio específico donde se deba cumplir un paso a paso, pues podemos hablar de un anillo obligatoriamente. Y alguien diría, pero si eso ya está mandado a recoger. Claro, pero efectivamente para obligar a los usuarios, porque los usuarios no solamente son los internos, sino también los externos. Y recuerden que nosotros los usuarios, cuando vamos a hacer una vueltica, si me puedo saltar el paso 2 y 3, la berraquera. De 4, pues digo no. Yo me salto el 2 y el 3 y llego al 4 y termino. Entonces, nomás en una entrevista o el cumplimiento de unos requisitos, alguien va a presentar una propuesta para un trabajo y entonces efectivamente dice, en el paso número 1, diligencia el formulario. En el paso número 2, anexe las experiencias. En el paso número 3, coloque las referencias. Y en el paso número 4, pase a firmar. Pues algunos usuarios que son súper abejas dicen, no, pues yo de una vez lleno el formulario, lo diligencio y paso al 4 y digo que ya subí los documentos. Y me voy al 4 y hago semejante show, semejante pelea. Yo no sé, yo cargué, yo monté, yo, etcétera. Y ahí se pueden pasar miles de momentos de pérdida de tiempo de una y de las dos partes. En cambio, si yo obligatoriamente le cierro el paso al usuario obligatoriamente para que pase por el nivel 2, por el punto 2, y para que sea debidamente revisado, autenticado, autorizado y procesado, y de ahí pasa al nivel 3 y luego sí puede llegar tranquila y cómodamente al 4, pues le estaría dando cumplimiento a un anillo sencillo sin tanto estrés, ¿correcto? Entonces, por ese motivo, mi querido Felipe, pues depende primero de una evaluación, de un análisis, de una serie de cumplimiento de requisitos y actividades y de un espacio, claro, porque igual me dicen, bueno, resulta que en esta universidad nos conviene, por alguna razón X, Y, J, que pasa regularmente seguido, le dice el rector, el vicerrector, el jefe, el ingeniero de soporte, bueno, nada que hacer, aquí determinaron montar una red tipo bus. Y usted dice, pero no, nada, sin peros, tipo bus y pare de contar. Pero usted se acerca amablemente, revise, verifica y dice, no, la infraestructura de esta... Ah, sí, señor. La infraestructura de esta universidad no le da pie para montar una red de tipo bus. Entonces, el ingeniero, si tiene un poquito de ética y de estilo, dice, bueno, yo efectivamente, en el análisis que hice, debidamente mirando la estructura, la infraestructura, los recursos con que contamos, la distancia de un punto a otro, yo le recomendaría efectivamente tal red, ¿cierto? ¿Por qué no le monto la de bus? Porque efectivamente tendríamos más exceso de gasto, demora, más recursos, o no le conviene por esta razón A o razón B. Entonces, eso es muy subjetivo, pero tiene que escoger obligatoriamente una tipología para que sea viable el resultado final, ¿correcto? Lo vamos con la vieja confiable. Eso uno pues sí. le dice a uno que la mejor topología es la de estrella y para de contar. Sí, ¿no? Pero pues igual eso... Para que venga algún otro ingeniero y le diga, no, ustedes sí contrataron al ingeniero machiche de la cuadra. Después de uno le dice al ingeniero ese de una manera amable y peyorativa que no. que no pasó por la universidad. Bueno, compañeros, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, podemos ir pensando que efectivamente la topología de tipo bus, también llamada topología en red, en esta topología se permite que todas las estaciones de trabajo o computadoras reciban la información de manera secuencial
y existe alguna desventaja que hace que esta topología esté dejando de utilizarse. La principal es que si el cable resulta dañado, la información llegará hasta ahí, pues no torpedea. Si de pronto, acá les voy a volver a marcar. Si por alguna razón el cable de conectividad de esta terminal está debidamente fracturado en este punto, ¿sí? Automáticamente, pues eso no va a afectar, ¿cierto? Que los demás nodos se sigan conectando sin ningún tropiezo a la red de manera tranquila y respetuosa, ¿sí? Pero efectivamente va a perder capacidad de operativa de esta terminal versus las demás terminales que están procesando y conectándose de manera armónica en este cable central que facilita la conectividad, ¿correcto? Bien, en la topología de tipo anillo, efectivamente dice el concepto que en esta topología las estaciones de trabajo u ordenadores están unidas por el cable de una forma que parece un anillo circular. Entonces, cuando ustedes vayan a montar una topología y si el estudio, el levantamiento de información les dice, no, que aquí toca montar una topología tipo anillo, no es que obligatoriamente hagan la figura de un anillo porque de pronto está en el piso número 1, en el piso 3, en el piso 8 y en el sótano, pero pues tiene que mantener la secuencia, la dependencia de una del otro, de las diferentes nodos que vaya a hacer, y eso sellaría el anillo. Es más o menos como el ejemplo que llaman a la famosa circunvalar, ¿cierto? Circunvalar se le dice a las diferentes avenidas del mundo, ¿cierto? Porque conectan alrededor de la ciudad, ¿cierto? No importa que la ciudad sea cuadrada, hexagonal, triangular, no importa. Lo cierto es que parte del mismo punto y llega al mismo punto en un debido proceso, pero aquí le dicen a una avenida ya por las lomas, dizque circunvalar. ¿Por qué diablos? No tengo ni la menor idea. ¿Quién sabe cuál fue el arquitecto que diseñó esa avenida? Y el tipo dijo, montamos una circunvalar, ¿correcto? Es más, yo en mis primeras de cambio, noblemente ignorante antes de conocer que era una circunvalar, pues sí, le decía que era la circunvalar, pero entonces ya cuando uno se da cuenta en los demás países del mundo, en alguna parte donde mira, no, joder, madre, estamos en el lugar equivocado. Nos han sabido engañar durante décadas y décadas de conexión. Y obviamente países como China, donde efectivamente tienen anillos viales, ¿sí? Inglaterra, sí, efectivamente, que uno tiene que, para poder pasar de un anillo a otro, obligatoriamente tiene que tener ciertas conexiones y protocolos para poder saltarse si está conduciendo. Pero pues si está en uno de los sistemas de transporte, pues tiene que establecer una línea de prioridad para poder saltarse de un anillo a otro, porque allá sí tiene mucho orden y estructura los diferentes anillos viales. Y a eso sí se le puede llamar circunvalar. A esto efectivamente entonces viene el concepto de un anillo, porque efectivamente que parte de un punto, de un ordenador, y ese ordenador establece un círculo de paso a paso, a cada uno a este, al paso número 3, hasta volver a llegar a su punto original. Y a eso se le denomina anillo, ¿ok? En el cumplimiento del paso a paso. Bien, sigamos, borremos pantalla. Dentro de la topología de tipo de estrella, como dice Felipe, que está engolosinado en querer montar una tipo estrella, pues efectivamente este tipo de redes sí es bastante eficiente. Ahora, cuando hablamos de estrella, no significa, para que ustedes también queden en claro, que este elemento central tiene que ser obligatoriamente el servidor, ¿no? No, el servidor puede ser cualquier estación de, se me ocurre que sea este, ¿cierto? Entonces ese servidor es el que gobierna, administra, controla las conexiones. ¿Y por qué estrella? Porque efectivamente todos y cada uno de los nodos tienen acceso a todos y cada uno de los recursos, a todos y cada uno de los servicios, a todos y los mismos privilegios que el servidor establezca. El mismo servidor puede establecer menores o máximos privilegios o de control, acceso o comunicación
así lo requiere. Entonces, lo cierto es que todos se conectan a un solo punto para poder administrar así la información, ¿correcto? En aquella, los equipos determinan o terminales están conectados directamente al equipo central o al servidor o a un router que lo loguea al servidor. O sea, porque es que cuando a veces uno le explica a algún ingeniero que tiene que colocar un computador central, pues eso, mejor dicho, no haya la forma para que el computador central o el servidor tenga un rack por detrás de 40.000 conexiones. Y pues eso nunca va a pasar, ¿correcto? Bueno, topología en Maya o en Maya. Entonces, esta topología es bastante eficiente para las empresas que no tienen protocolos ni privilegios de conectividad ni prioridades, donde en un momento determinado el mismo nodo A o B o C pueda pedir el control total de la red o convertirse en el servidor central de esa red. Eso también puede ocurrir en una red de tipo estrella. Uno le puede transferir, pero a diferencia de una malla, pues uno puede tomar el control si tiene los permisos sin estar pidiendo permiso. En la tipo estrella, sí, el servidor le suelta los permisos y los protocolos pertinentes para que la terminal o el nodo A o B se convierta en nodo automáticamente, ¿correcto? Pero porque son delegados, mientras que en una malla no son delegados. Yo los puedo tomar sin ningún protocolo o permiso específico. Se deben de montar algunos. Hoy en día, efectivamente, hay ciertos normatividad y reglamentos que han venido transformándose porque tener mucho protocolo abierto realmente genera ciertas incomodidades. Entonces, es importante que lo tengan ustedes en claro. Bueno, corremos pantalla. Por último, tenemos la red que le encanta a Felipe, la mixta. Efectivamente, en una mixta, pues están reunidas las redes de anillo, de bus, de estrella, de malla, doble anillo, etcétera, etcétera. Porque por alguna razón así lo requiere el sistema de información que están compartiendo los recursos y demás procesos de software y hardware. Entonces, en una red mixta o híbrido de las demás redes de una combinación que se pueden adaptar según las necesidades que se tenga. Por ejemplo, se puede utilizar una topología anillo, una tipología bus, una topología estrella, una topología doble anillo, para darle cumplimiento y satisfacción a las necesidades y requisitos del sistema total de la organización o de la compañía. Bien, entonces, claro, para esto, efectivamente, algunos usuarios, en el caso no será de ustedes, pero puede ser que algunos usuarios no conozcan qué significa la capacidad, qué significan esa frecuencia de proceso, esa cantidad de bit de transmisión, esa cantidad de bit de recepción. Entonces existen algunos conceptos sencillos, básicos, que son el concepto de cuál es la banda ancha. Entonces la banda ancha efectivamente se refiere a la capacidad que tiene una red para transmitir datos a través de ella. Normalmente se refiere a la cantidad de datos que se pueden transmitir en determinado momento a través de la red. Entonces, se dice que una terminal, una red puede enviar 40.000 datos, pero no hablaríamos en 40.000 datos, hablaríamos en 20 megas, 20 gigas, 1 tera, etcétera, etcétera. Entonces, esa capacidad que puede enviar o recepcionar es a lo que se le denomina la famosa banda ancha, ¿correcto? Que en un momento determinado podemos darle verificación de su transmisión, de su velocidad de envío y de recepción, de longitud, de frecuencia. Ay, perdón. Bueno,
La ventaja es que aquí tenemos todos antivirus, ¿sí o no? Bien. Sí, señor profe. Muy bien. Entonces, comúnmente ese medio de bits es lo que se envía y se transmite a través de nuestras redes. Y por eso siempre el origen de toda esta arquitectura es que ustedes identifiquen, sepan que lo que ahí se está transmitiendo, recepcionando, procesando, son simple y sencillamente bits. ¿A qué velocidad? Que es la otra, que efectivamente a tantos microsegundos, a tantos minutos, frecuencias se están transmitiendo adecuadamente. Bueno, ¿qué más tenemos así por encimita? En un momento determinado podemos, digamos, con algunos recursos básicos, no requerimos de tener una tecnología profunda o la ingeniería profunda para poder medir y verificar lo básico que me están midiendo. Por eso usted le debe enseñar a su usuario algunas herramientas y recursos básicos para que primero a usted no lo moleste tanto, porque algunos sus ingenieros o técnicos, no sé, como que les encanta que el usuario esté tras de él diciéndole, ay, me ayuda, ay, me colabora, ay, me ayuda, y pues obviamente eso es pauta de una mala asesoría. ¿Ok? Entonces usted tiene que brindarle herramientas de verificación, de conformación, de envío, de recepción adecuadamente y enseñar términos sencillos como estos, que esto no es nada del otro mundo. ¿Qué es el throughput? Se refiere a la tasa promedio de datos o mensajes que han sido transferidos exitosamente y sin errores a la red de un nodo a otro. Eso es más o menos en términos boyacenses, para ponerlos en un ejemplo, como cuando de pronto miremos a ver aquí en a Felipe, pongamos a Felipe ahí de ejemplo. Digamos que Felipe tiene un galpón de pollos. Entonces Felipe nos vende pollos a todos. Bueno, a la universitaria, a un punto específico. Entonces Felipe dice, yo tengo una capacidad de enviar 100 pollos diariamente. Entonces, a eso se le denominaría el ancho de banda de Felipe. Y el throughput de Felipe sería efectivamente esa efectividad con la que nos envían los 100 pollos. Entonces, él dice, voy a enviar los 100 pollos el día de hoy, pero resulta que el envío de los 100 pollos durante el día nos llegan solamente 80 porque 20 se murió en el camino por la razón que sea. No vamos a ahondar más en el camino. Se murieron por gripa, por aviar, por coronavirus, lo que haya sido, pero llegaron solamente 80. Entonces, a eso es lo que se denomina el throughput, la cantidad de pollos que llegaron vivos al destino y de manera exitosa. 20 fue la pérdida, entonces tiene una deficiencia de un 20% de efectividad. ¿Y qué es el output? Es la cantidad de bits de información utilizables que se envían en la red en un destino determinado por una unidad de tiempo. Entonces, en el mismo ejemplo de Felipe, del galpón de Felipe, pues estamos enviando los 100 pollos, ¿cierto? De los cuales efectivos solamente llegaron 80. Pero resulta que el output de Felipe es que va a enviar 100 pollos, pero durante el día, o sea, en la unidad de tiempo. Aquí hablamos de un día, pero pues técnicamente en términos de redes de informática de bit, estaríamos hablando de microsegundos, de milisegundos, de nanosegundos. Entonces, pero démosle la medida grande a Felipe. Entonces, en un día Felipe puede enviarnos 100 pollos, pero por alguna razón X, Y, J que sea, hubo paro. Entonces, Felipe solamente pudo enviar 70 pollos de los 100. Y de los cuales efectivamente cumple con el 80% del 70%. Entonces, nos va a llegar cerca de 56 pollos. Entonces, ahí tendríamos el output de la efectividad del galpón de Felipe. En términos de informática, entonces, efectivamente estamos diciendo de que a mí me envían tantos megas por segundo, por milisegundo, y solamente estoy recepcionando el 50, el 60, el 70%. ¿Cómo podemos entonces estar midiendo eso? Pues a través de las diferentes herramientas sencillas que ustedes conocen, los famosos speed tests. Esos speed tests nos permiten establecer
si realmente estamos en la medida justa o básica de lo que estamos trabajando. ¿Correcto? Ok, profe, retomo porque creo que me desvié un poco de su... ¿Del galpón o de qué? No, que no fueran pollos, sino que fueran pollos asados. El Cuénteme. throughput es la capacidad que se tiene para enviar. Digamos, si yo voy a enviar 100 No, la pollos, capacidad no. La capacidad es el ancho de banda. o sea, en El throughput entonces, es la efectividad. espérame, escribo eso. Esa vendría siendo la efectividad. Ajá. O sea, es el rendimiento del sistema como tal, ¿cierto? Sí, correcto. O sea, vendría siendo como el rendimiento del sistema y en la suma de las velocidades de los datos, ¿cierto? Sí, digamos ahí, la suma de las velocidades no implicaría tanto. La suma de las velocidades implicaría en el output, donde efectivamente usted no puede rendir en la capacidad del ancho de banda que se propuso, ¿cierto? Por las razones que sea. Y usted pueda que en un momento determinado esté realmente rindiendo en las primeras de cambio al 100%, pero durante el transcurso del día usted no calculó que habían más usuarios conectados, que habían picos de luz, voltajes que algunos usuarios iban a conectarse para bajar videos. Sí, hay algún factor de esos, entonces degradaría la sumatoria de los tiempos en el output. Aquí sí hablaríamos de una sumatoria de tiempos donde estableceríamos el cumplimiento de la capacidad instalada de ese ancho de banda y que su efectividad, para poder cumplir con una efectividad asertiva, ¿correcto? Entonces, ancho de banda, capacidad total. Throughput, efectividad de cumplimiento, ¿cierto? Entonces, me dice usted que le envíe 100 pollos asados, entonces le digo, listo, pero resulta que solamente por alguna razón el motociclista se cayó, ¿sí? No pudo llegar los 100 pollos porque usted sí los despachó, pero solamente pudo cumplir, al llegar al destino el tipo los vendió, se los comió y solamente le llegó 80. 80. Throughput. Y el output Throughput. efectivamente es que usted se propuso como meta cumplir con los 100 pollos, pero usted preparó los 100 pollos y no se dio cuenta que durante la preparación habían otros usuarios debidamente conectados pidiendo pollo y usted no dio la capacidad que tenía que dar el cumplimiento. Entonces, a ese bajo volumen de cumplimiento y rendimiento de sumatoria de tiempos y datos, pues es a lo que se denomina el famoso output. Ah, listo, ya lo anoté, ya la escogí, profe. Listo, gracias. Bueno, perfecto. Bien, algo otros conceptos simples y sencillos, pues terminemos el host, ¿cierto? ¿Qué es el host, César Vargas? Aparte del concepto que tengo ahí. Don César Vargas, ¿sí está en clase o no está? Profe, le puedo hacer un pequeño paréntesis, qué pena, compañero. Dale, un pequeño Felipe. paréntesis que es para todos. ¿Dónde subimos el informe? Felipe, sí. Porque muchos los estamos buscando para subir. No, ahí en la sesión del día de ayer, después, si no está, se habrá más rato que cumplamos la clase, porque todavía no la hemos abierto. Ah, el día de ayer. El día de ayer. Ayer era domingo. Ayer domingo no, el viernes ya está el espacio, ¿no? No. Pero bueno, ahora terminamos, Felipe, por Ahí pasaron los 20 pollos, ahí están los 20 pollos. Exactamente, me perdió la efectividad porque no es que me desconcentro, yo con mi repertorio en chorro y usted me distrae. No me importa. Entonces, César Vargas, ¿qué es host? ¿Qué es un host? Profe, en este caso es hacia donde se conectan los equipos por medio de la red para adquirir información o para enviar información, digamos un servidor. Bueno, sí, más o menos. ¿Quién me lo quiere cantar con otras palabras? Bien, sí, César, sí, se aproxima al concepto, correcto. A ver, de a uno. Carlos Peña, dale. Ayúdale, por favor. ¿Cómo está, profe? ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué es un host? Bueno, un host para mí pues realmente es una máquina que tiene la capacidad de enviar y recibir información
a través de otros hosts. Un host es una máquina. Sí, correcto, es una máquina. Primero que todo, dejamos en claro que es una máquina. En este momento, con el concepto que tú me acabas de dar, estás conectado por un teléfono o por un sistema de información, por un computador, Un PC, sí, señor. un PC. Entonces, bajo el concepto tuyo, podemos decir que tu máquina es un host. Sí, señor. Sí, es un host. No me eches ese cuento tan barato, ¿no, señor? Pues, o sea, el host es como tal una dirección, o sea, IP, ¿no? Donde se puede hacer una No. conexión. No. Pues yo El lo host es un anfitrión, profe. Eso sí. ¿Y el anfitrión qué tiene? Sueño, pereza, hambre. No, el anfitrión es un servidor y tú le puedes montar un sistema operativo. Y ese anfitrión se matricula bajo un nombre y una dirección IP. Eso, pero entonces ese anfitrión tiene unos privilegios y esos privilegios le permiten controlar, gobernar, administrar, ¿o no? Claro que sí. Ah, bueno. Entonces, ese sí es el host, el que nos permite esa gobernanza, ¿cierto? Sí, nos va a llegar a la ubicación de una IP, pero es que tu máquina también tiene una IP en un momento determinado. Pero entonces, en este momento, si yo quiero decirle a mi plataforma de Zoom que le voy a dar el control y el gobierno al computador de Carlos, ¿estoy cambiando de host? ¿Y por qué? Mónica Cuellas, contéstame, por favor. Mónica, y se nos voló, y sí se encuentra debidamente conectado el compañero de escuadra, nuestro señor Wilmer. No están conectados. Dios mío, Felipe, póngamele asistencia y hágame el favor. Vale, A ver. Don Miguel Ortiz, ¿cómo está, Miguel? Bien, profe, sí, señor. Entonces, ¿qué es para ti el host? Pues sí, como algo que ejecuta un proceso, ¿no? Lo que está Todos se ejecutan un proceso. Que no sé cómo decirlo. Ok, Miguel, no hay lío. De todas formas, compañeros, el host sí es la máquina, el servidor central, el que está prestando un servicio, unos protocolos, unos permisos, está gobernando, está controlando la comunicación, ¿correcto? La máquina que ejecuta el proceso de usuario, de aplicaciones, de control. Esta definición, sí. Señora. Para mí es como un cliente, o sea, es el que llega y pide una información y recibe determinada información que está solicitando a un servidor. Entonces es un cliente. No, vieja, un cliente es otra Profe, cosa totalmente diferente. Podría, pues para mí, de acuerdo a lo que sería pues cualquier computadora que sea la anfitriona que tenga dominio y un número los números de IP definidos, ¿no? Bueno, sí, se acerca más al concepto como tal, sí, porque sí, cualquiera de ustedes puede llegar a ser un host, no hay ninguna duda. Yo puedo dar una definición también. Dámela, díctala, Carlos. Pues ¿Dónde para estaba? mí, Estaba volado. No, profe, siempre he estado aquí. Siempre en clase, Dale. nunca en clase. Profe, Dale, Carlos. Pues como yo utilizo host para mi trabajo, para mí es un dispositivo que conectado a una red que provee información o varios servicios. Eso es un host. Eso, sí, es un correcto. dispositivo que me provee a mí información o servicios. Ya. Hablemos Porque, digamos, de esa palabra, Carlos, de dispositivo por un sistema. ¿cómo? ¿Correcto? Por un sistema. Ah, bueno, puede ser un sistema. Sí, porque digamos, yo me conecto a un host para la base de datos. Entonces, sí. ¿qué me está dando a mí? Pues la información que hay en esa base de datos. ¿Que cómo lo hago? Pues a través de una IP, de un puerto y todo eso. Pero entonces, para mí eso es un host, un dispositivo. Ah, bueno, hablamos de un servicio, de un sistema. Un servicio. De un sistema. Por
para de mí un es un cliente. sistema que me provee a mí de información o que lo puedo utilizar para ejecutar varios servicios. Eso para mí. Correcto, Profe, correcto, sí. profe, pero qué pena, pero yo insisto. Dale, que es dale. un cliente, porque pues al fin y al cabo lo que hace un host es entrar a una red que provee determinado sistema y utiliza servicios de ella, como un cliente. El cliente Sí, correcto. utiliza servicios de esa red y puede mantenerse en esa red o retirarse. No necesariamente el Sí, host. Yo difiero, ¿eso no sería el servidor? No, porque el servidor es no, 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 permanente. no. Si tú quitas el Sí, servidor, se cae toda la red. O sea, ya no vas a poder acceder a los Ok. servicios. En cambio, un cliente puede entrar y salir en el momento que requiera. O sea, entró, accedió a los servicios de ese servidor o de esa red y se puede retirar. O sea, se puede desconectar y volver a conectar el momento que quiera. Para mí es un correcto. cliente. Para que les queden claro, efectivamente, el concepto del host sí efectivamente funciona como cliente, pero como estamos hablando de la función de host, es el que permite establecer los privilegios de asequibilidad y la utilización de algunos recursos adicionales a través de una IP. Correcto. Que él mismo puede dejar de ser host y convertirse en un simple cliente si le han transferido el control de manejo y dominio a otro cliente como tal. Pero para su punto final como host es el que efectivamente en un momento determinado en T-Medios está distribuyendo los servicios y los permisos pertinentes para que otros clientes tengan la asequibilidad pertinente. ¿Ok? Si hablamos de cliente como tal, sí es el que únicamente consume los servicios que están siendo impartidos en este caso, lo que sí decía Carlos, por un dispositivo específico. ¿Correcto? Correcto. O sea, Bien. el host sirve como cliente y servidor. Claro, total. De hecho, es un cliente servidor al mismo tiempo. Profe, La punto. topología que uno implemente. Hace rato no da puntos, profe, punto para Exacto. Carlos Alvarado. Pero entonces sería anfitrión, Hace ¿no? rato se acabaron. Ahorita están dando puntos negativos para que pida puntos. Oigan, ¿dónde está Mónica? Mónica no apareció. ¿Qué pasó, Felipe? ¿Me llamó lista o no? Ya tengo listado, profe, yo tengo listado. Tengo Bueno, listado, pues, con póngamelos los ahí que en están falla. conectados, pero ahí están. Listo, profe. Bueno, listo. De pronto, si poncho alguno, lo siento. Bueno. Sigamos. Listo. Entonces, ya la mayoría conoce cómo poder medir sus capacidades, su velocidad, su banda, perdón, su ancho de banda. Y pues, de lo más sencillo que podemos llegar a probar acá con una herramienta sencilla, sin profundizar, pues sería, ahí estamos compartiendo pantalla, ¿cierto? Sería utilizar de pronto un speed, un test de velocidad. Los test de velocidad van por sus diferentes fabricantes de empresa, de marca y demás características. La mayoría de los separadores de color, bueno, ¿cuál es el dueño del servicio de Internet aquí en este país? ¿Quién presta los servicios de Internet en este país? Claro, Tigo, ETV, Movistar, el El Estado. operador más grande que tiene aproximadamente un 80% de esa franquicia es Movistar. Bueno, una cosa es el operador que tenga o no tenga más clientes, que sería otra cosa. Pero ¿a quién le compran los servicios de Internet de Movistar? Al Estado. ¿Y el Estado está con qué operador? Profe, ahí me pone a pensar porque Con la ETV. en la compañía donde yo trabajo, pues el internet que se maneja es satelital y es Alfa Red, se llama el Alfa Web. Entonces, Bueno, ese es otro operador, efectivamente, que bueno, ahí sí, que desconozco si está con los servicios del Estado Nacional, pero yo creería que sí, porque nadie puede prestar un servicio de comunicación en este país si no está bajo los lineamientos del Estado, que en este momento el autorizado para traer la Internet del resto del mundo es el señor de ETV. Y él le vende los servicios a Claro, a Movistar, a Tigo, a Sky, etcétera.
a todo el resto de operadores del mundo, ¿ok? Él es el encargado de hacer el soporte, y él también se convierte en operador automáticamente. Entonces, él aparte de tener las bodegas, también colocó una tiendita por aparte y ya también les vendo el servicio. Y para no manejar una competitividad desleal, pues coloca los costos y los precios más o menos en la misma franja de la escala de valores que el resto de los operadores, ¿correcto? Entonces, si uno quiere medir una velocidad, un testeo de lo que le está llegando, de lo que me vendió, de lo que compré, pues utiliza los diferentes test del mercado, los de Claro, los de Ookla, etcétera, etcétera, etcétera. Acá les estoy compartiendo el de Ookla, y que ahora una cosa es hacer un testeo inalámbrica y otra cosa es hacer un testeo alámbricamente, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Aquí en este momento estamos conectados de manera inalámbrica y estamos teniendo una velocidad de bajada de 28.02%, ¿cierto? Y una capacidad de subida de más o menos, casi siempre dicen que es el 10%, pero en algunos casos no se cumple, ¿correcto? Hoy en día se está viendo una sincronía de subida como de bajada. Entonces, para este momento tenemos un pin de distancia de metros, milisegundos de 4, ¿cierto? Que indica que esa longitud está en una distancia de 4 segundos de llegada, del punto de donde le dejaron su operador el cable al punto de su máquina, bien sea alámbrica o inalámbrica, y con una capacidad de bajada de 28.02 megas por segundo y de subida de 29.93 megas por segundo. Profe. ¿Correcto? Señor. Señora. Ay, perdón. Mónica, ¿dónde estabas? Dios mío, ¿por qué se me vuela? No, es que mejor dicho, no le cuento mi triste historia porque van a llorar conmigo. No me cuente, no me cuente. Pero aquí estoy, pero ¿por qué me puso falla? No sea así. No, estamos llamando ahorita, pero Felipe sabe que puede quitarla en cualquier instante. No, pero Felipe no ya la mala, profe. ¿Para qué le digo a usted? Yo no la voy a quitar. Sí. Tranquila que tiene la orden, él es muy juicioso, no se deje llevar, no se estrese. Bien, y podemos mirar esa misma velocidad a través de otro operador, entonces podemos llegar aquí a un speed de Claro. Acá está el speed de Claro. Probamos a ver si me marca lo mismo. Acá me marcó, aquí ya cambió. Comenzar. Acá me marcó 4 sobre 28 y 29. Miremos acá cuánto me va a marcar. Entonces aquí tiene una fluctuación. ¿Qué es la fluctuación, compañeros? Que no es constante, profe. Es la constancia, ¿cierto? Que intenta conectarse y transmitir el paquete de datos, ¿cierto? A su destino. Fíjense que aquí tenemos una fluctuación entre mayor sea la fluctuación del servicio, de la conectividad, pues más lento va a ser la capacidad de descarga y de carga. Entonces, acá tenemos una velocidad de comunicación del punto del punto origen al destino de su máquina, en este caso la mía, de 21 milisegundos. Para este caso, en descarga en Claro me dio 19, mientras que aquí me dio 28, ¿cierto? Aquí me dio 28 en subida, acá me dio, pues estuvo muy parejo, ¿se dan cuenta? Entonces, pueda que haya sido por unos momentos determinados, en algún servidor, aquí en la universidad hubo más conectividad, comenzaron a bajar un video o terminaban de subir un video. No sabemos cuál es la razón, que la podemos llegar a averiguar en un momento determinado, ¿correcto? Bien, alguien quiere conectarse alámbricamente, miramos la velocidad y luego la comparamos, porque no es lo mismo estar haciendo una medición en Chapinero que en Bosa, que en la 127, que en Chía, que en el occidente de Bogotá, por las condiciones, por la infraestructura, por las antenas, por el reuso de la cantidad de usuarios que estén conectados, pues las velocidades cambian. Se supone que
los operadores van colocando los servicios y las antenas y las señales, los repetidores, para que mantengan la capacidad de la banda que se está ofreciendo o que pretenden ofrecer. Pero pues realmente en este sagrado país del corazón no funciona. Bien, ¿quién comparte para que miremos su capacidad? Profe, ¿tiene que ser alámbrica? No, no importa, miremos si tienes alámbrica, perfecto, y si no, pues miramos la inalámbrica. Alguien que tenga, compártela tú mientras miramos, mientras que alguien dice, Yo, profe, yo la comparto, pero ahorita primero Lina. Dale, Para Lina. alámbrica, inalámbrica. Listo, profe. Pues estaba intentando compartirla y creo que no me dejas. Estaba consultando los salditos de la pensión, vea. Eso está bien, profe. No hay citas, profe, no hay citas No en hay el Fondo citas. Nacional sino hasta el otro mes. ¿Pero qué? ¿Le dio 333 de bajada? Está volando. A mí no. Esa es la de Carlos, ¿no? ¿Esta quién es? Estamos viendo al señor Carlos Alvarado, profe. Carlos Alvarado, sí. Listo, vamos a compartirla. Yo estoy ubicada en el sur. En el sur. Ah, bueno, buen dato. En el sur. sur. Específicamente, ¿qué barrio? En Soacha, profe. En Soacha, muy bien. Entonces, hagamos un test con Ocla y un test con ¿qué operador tienes? Uy, esa es una excelente pregunta. ¿No sabes? No lo sé. Malo, se la está robando la señal. Profe, me cachó. Esa es una de las formas, Pregúntele a la señores usuarios, vecina. de poder Pregúntele a platear la de vecina. internet. Yo le pregunto a mi vecino, Por favor. por favor. Haga el favor, cuando piratee completa con No solo pida la clave, sino diga, ¿y qué operadores? Disculpe. Escriba Bueno. en Google cuál es mi IP que le dice qué operadores. Aquí está Conexión Digital Express. El operador es Conexión Digital, profe. Ese es el del Sí, eso iba a proyecto decir. de ¿Qué parece, Soacha. no? La de Soacha, Digital Express. Esa es Conexión local. Digital se llama el operador. Sí, esa es local. acá en Soacha. Este local de Soacha. Vea, pues. Vea. No sabía. Ya puede decir a su vecina Lina, cuánto paga para Ya colaborar. sabes, ¿yo? Ay, qué Ahí pecadito. está Lina, se dejó caer, Dios mío, qué vergüenza, Dios mío. Y lo más triste es que quedó todo grabado. Uy. Bueno, Complejo. tenemos 19 milisegundos del punto de entrada a su máquina, ¿cierto? Pero la descarga, bueno, la vecina debe estar pagando por lo menos unos 6 o 10 megas máximo, yo creería. Sí, no sé. Es que no Pero estoy en mi cuéntame, casa, cuéntame. profe. Estoy en la casa de mi suegra y a mí solamente me dieron la contraseña y ya. Bueno, cambia de speed. Mire, verifiquémosle un Movistar, un Tigo, un speed de Tigo. Ah, pero en este caso seguimos trabajando con alámbrica, ¿verdad? ¿Tú estás conectada alámbricamente? No, no, señor, estoy Ah, conectada por inalámbricamente. Wi-Fi. Ah, bueno, eso efectivamente le baja mucho más el 40% de reuso, ¿no? Ok, Abajo está la de Tigo, abajo. pues aquí dice Tigo Une. Bueno, miremos a ver. Ah, sí, Tigo. Sí, Conexión Digital Express. Vean, pues. Ya Vea, sabe, ¿yo? ya le mejoró. Usan Dice los aquí que la técnicos. fluctuación mejoró. Si ve que disminuyó el número, entonces mejoró la descarga. El medidor de velocidad que usan los técnicos es el medidor de Encali. Ese de por sí arroja más test de velocidad mayor. El de Ocla regularmente, ¿no? Encali, profe. Ahorita la compartes. Bueno, ¿quién me puede hacer una pruebita con inalámbrica y alámbrica para mirar cómo varía? Listo, Lina, muchas gracias. Yo, Aquí ya profe, mejoró la quiero. velocidad. Gracias, Lina. Descomparta. Sí, Ok. señor. Gracias. Listo, profe. ¿Cómo la tiene ahí? ¿Alámbrica o inalámbrica? Alámbrica. Alámbrica. conectada. Entonces Sí. miremos cómo le funciona alámbricamente.
Su operador es claro. Sí, sí, señor. Tiene una descarga de... Tiene un 25 milisegundos del punto origen al destino. Descarga de... van volando en 30. Me dijiste alámbrica, ¿verdad? Sí, está alámbrica, profe. Perfecto. Me ubico en Suba. Ah, bueno, ese es otro punto. Sí, allá efectivamente todo el tema de los cerros y todo el cuento también torpedea la señal. Entonces tenemos una capacidad de lectura ahí de 37.38 megabytes por segundo para la descarga y la carga de 6, técnicamente de 6 megabytes por segundo, ¿cierto? Con una longitud, yo creería con una latencia más o menos del 21 milisegundos del punto origen al destino. Pero miremos entonces ahora inalámbricamente, desconéctalo y conéctate de manera a través de tu Wi-Fi. Ok, voy, profe. Haga el cambio. Listo, allá. Desconecta. Esperar si es que no sé si estaba conectado o no. Espere. Sí estaba conectado, pero no sé si estaba cogiendo el... No, ahí creo que estaba conectado usted inalámbricamente, viejo. Al Wi-Fi, ¿cierto? Sí, ahora conéctale el cable o actívalo. Desactivar Wi-Fi de Es correcto, sí. Y ahí Ahora debe sí. aparecer conexión Sí, desde que sigamos hablando es porque hay conexión. alámbrica. Ahí debe subirle muchísimo más. No diga que va a ser lo muy diferente. Ah, sí, ahí subió. Se fue para arriba. Claro, ya superó. Debe llegar a 50. No llegó 40 y por 39. Pero de todas formas, fíjense que sí mejora la velocidad en milisegundos de 18. El anterior eran como 20 y algo. Sí, era 20 y algo, sí. Sí, ahí mejoró bastante, sustancialmente. Pues no mucho, pero sí siempre mejora. Diría que tiene una capacidad más o menos, si hablamos en los términos de conceptuales, de 50 a 100 megas. Sí, profe, acá hay como eso como 45, si le digo. Acá. Tiene que ser una cifra cerrada, 50. Pero 50 no venden. ¿Cuántas máquinas estarán conectadas por ahí cerquita? No, no muchas. No, yo creo que deben ser, sí, por ahí 45, profe, la verdad, creo que son 45 porque acá hay como esa cantidad. Ah, ¿tú estás en empresa en ese momento? Sí. No, no estoy, no, estoy como, no. Bueno. Entonces, compañeros, Profe, ¿yo comparto o ya no más? Dale, sí. Para poder medir bien, ahí no logramos medir Tiene los dos servicios, la alámbrica e inalámbrica. ¿Sí, Carlos? Sí, señor. ¿Cómo vamos a mirar ahí? ¿Alámbrica o inalámbrica? Inalámbrica. Inalámbrica, perfecto. ¿Sí están viendo? Sí. Sí, señor, perfecto. Tiene una descarga bastante constante. Lo que bajada sí está... Ah, no, de subida es malísimo. De subida, es que de subida casi siempre es el 10% cuando no hay una sincronía en el servicio. Mientras que no lo compre, le van a vender el 10% de subida. Le van a permitir ese servicio. Eso fue alámbrico, Wi-Fi, vía Wi-Fi, ¿cierto? Carlos, ¿nos voló? Estoy Lo buscando perdimos. el cable RJ45. Espera un momento.
Sí, está en facultad. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral con formación y piel. En este video estaremos hablando de 5 asuntos que se completan a su piel de manera coherente con el asunto que hoy conocemos. 5. Segundo pecado, creer que cuando se reciba la segunda función para la segunda dosis, ya estoy. ¿Listo, viejo? Ya, profe, ya está conectado. Bueno, ¿Ya ahí están viendo? Sí. sí, señor, perfecto. Uy, ¿por qué menos? Algo de tener equivocado. ¿Será que me desconecto? Mientras dos tipos de conexión, lo que tenemos que hacer es como un balanceo. Sí, es que tiene como dos, pero si me desconecto de uno, no sé si me funcione. Pero vería que no tienes, no desconectes. Sí, es que permanece, tiene que deshabilitar el Wi-Fi. Para Porque que, si no va a seguir habilitar el Wi-Fi así estés por cable. Y eso es lo que lo tenía como esa, porque cuando estaba cayendo tanto aceite. Profe, yo también puedo compartirle las dos redes si necesita. dale, viejo. Entonces, miremos. Démosle la del tiro a otro. Daniel, profe. Daniel. Voy a tumbar a Carlos. Listo, ya quedó. Dale, Dani. Maximiza. Inicia. Está en una prueba que hiciste, estás en 2, está sobrado 2 segundos de la distancia. Descarga 71 y carga 69. Está milimétrica, está que está sincronizado. Arranca. ¿Ese qué es? ¿Alámbrica o inalámbrica? Dani. Ahí se ve que está conectado por cable, pues. Sí, él lo mostró, profe. ¿Dónde? No lo veo. Ah, ya, sí. Está por cable, pues. Está por cable. Tiene 91 de descarga y 69 de carga. Pero la longitud está de 3, o sea que se está volando ese muchacho ahí. Esa fluctuación está súper. Bueno, ahí se conectó por Wi-Fi. Profe, qué pena, tendrá algo que ver, ¿no? Pero es que en las redes Wi-Fi, las mías, por ejemplo, yo sí tengo 2 redes Wi-Fi, pero no tiene, la primera es de 45 megas y la segunda sí de 150, pero por cable no debería pasar eso, ¿no? Sí, habría que mirar de dónde saca el cable, de qué router, de qué Wi-Fi saca su cable de conexión. O sea que de pronto sí sea eso, porque aquí hay 2 redes, una de 45 y otra de 150. Y tienes opción de poderse conectar de manera directa al punto.
cualquiera de las dos, sí, si tengo la clave, sí, sí se pueden conectar a cualquiera de las dos, pero por Wi-Fi. Por cable, Ah, pues pero pensé por cable que no. por Le quedó cable en no debería 40. pasar eso, ¿no? Sí, aquí está, fíjate que pierde bastante capacidad, Daniel, con Wi-Fi, ¿cierto? Al Sí, 50%. profe. Sí, Quedó claro, disminuye. Pues cerca es del 60. lo normal. Es lo normal, correcto. Sí, señor. Bueno, compañeros, entonces, bueno, esperamos haber dejado otro poquito de enseñanza en sus cabecitas. Mañana nos vemos con otro temita. Muchísimas gracias. ¿Ya llamaste lista a mi querido Felipe? Ya la tengo lista, profe. Ya Ya la igual tiene lista. ¿Quién quedó con falla el día de hoy? Bueno, con falla todos llegaron, pero algunos tarde. Bueno, ahí les perdonamos la tardanza. Listo, profe. Bueno, bien. Listo, De muchachos. resto Dios los todos bendiga estuvieron. todo al día. Listo, profe. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muy buenas noches. Listo, profe. Sí. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, profe. hasta mañana. Gracias, profesor. Hasta mañana, compañeros. Gracias, profe, hasta mañana. Gracias, Hasta profe. mañana, hasta mañana. Hasta mañana.